Mi nombre es Isabel. Y lo que les voy a contar no es un cuento de viejas, es la verdad más cruda y dolorosa que una madre puede vivir. Esa noche, en la mesa de mi propia casa, sentí cómo me arrancaban el alma con cada risa ahogada, con cada mirada de desprecio velado, de aquellos a quienes les había entregado mi vida entera. Nunca imaginé que el amor que creía tener de mis hijos, Ricardo y Elena, y de mis nietos, Pablo y Laura, se convertiría en una burla tan cruel, una humillación tan pública que aún hoy me quema por dentro. Fue como si, de repente, todo lo que fui, cada sacrificio que hice por ellos, se volviera ceniza en sus manos, inútil, viejo, un estorbo molesto. Me miraban como a una reliquia polvorienta, una pieza de mobiliario anticuada que solo ocupaba espacio y emitía sonidos incomprensibles y fastidiosos. La traición, créanme, no siempre viene con un cuchillo. A veces llega con el silencio cómplice y la risa helada de tu propia sangre. Aquel instante lo cambió todo para mí, me despojó de la última pizca de ingenuidad que aún me quedaba en el corazón. Era una cena familiar, de esas que, se supone, deberían unir, pero que para mí se habían convertido en un calvario de miradas esquivas y conversaciones forzadas. Estábamos en el salón, que antaño resonaba con las risas de mis hijos pequeños, y ahora solo era un eco vacío de lo que fue. Había intentado, con la inocencia de quien aún cree en la conexión familiar, compartir un recuerdo, una historia de la tierra de mis abuelos, esa pequeña parcela que Miguel, mi difunto marido, tanto amaba y que él llamaba, el jardín secreto de Isabel. Una historia de un manantial oculto, de las raíces profundas de nuestra familia, de la vida que allí se forjó. Pero antes de que pudiera terminar, antes de que pudiera desvelar la belleza de ese recuerdo, la interrupción llegó, afilada como un puñal. El desdén se palpaba en el aire, denso y pesado, y el conflicto principal se hizo evidente. Yo, con mis recuerdos y mi pasado, era una carga, una vergüenza para su vida moderna y exitosa. El abismo entre nosotros se había hecho insalvable. Quise hablarles del manantial, de la pureza de sus aguas, de cómo mi padre y mi abuelo me enseñaron a encontrarlo incluso en los años de sequía más dura. Les hablaba de la tierra, de sus secretos, de la vida que brotaba de lo que para ellos era solo un trozo de monte rocoso, y sin valor aparente. Creía que, al menos por un momento, entenderían el legado, la conexión con nuestras raíces, la sabiduría de quien vive en armonía con la naturaleza, con lo auténtico. Les conté cómo Miguel y yo siempre soñamos con construir algo grande a partir de la humildad, cómo esa tierra era el corazón de nuestra existencia, el lugar donde se forjó nuestra historia, la base de todo. Mi voz, aunque quizás ya un poco cascada por los años, llevaba la emoción de quien revive un tesoro. Pero sus ojos, sus malditos ojos, no veían más allá de su ambición, de su mundo de asfalto y pantallas. Para ellos, mis palabras eran solo el murmullo de una vieja, un ruido de fondo molesto y sin importancia. Fue entonces cuando Pablo, mi nieto, el hijo de Ricardo, soltó la frase, con esa insolencia que solo la juventud, cuando se cree dueña de la verdad absoluta y el progreso, puede exhibir sin reparos. Me miró con una sonrisa torcida, casi de burla, y dijo, con una voz alta y clara para que todos lo oyeran bien, como si fuera la ocurrencia más ingeniosa y moderna del mundo. Abuela, por favor, tus historias están más anticuadas que tus muebles viejos. Vivimos en el mundo real, no en un cuento de hadas. Cada palabra fue un golpe, un martillazo directo en el pecho, en mi dignidad. No había respeto, no había cariño, solo una frialdad despectiva que me heló la sangre al instante. Fue un rechazo frontal, a todo lo que yo representaba, a mi vida, a mis valores, a mi memoria, a mi propia existencia. Para él mi existencia era una reliquia, un objeto de museo que debería estar guardado, y no emitiendo sonidos en su mundo real. La risa de Laura, su hermana, resonó después, como un eco cruel que sellaba la sentencia que Pablo acababa de dictar. Una risa hueca, sin empatía alguna, que me atravesó el alma como 1000 agujas incandescentes. Y luego, el silencio. El silencio ensordecedor de Ricardo y Marta, mi hijo y mi nuera. Ni una palabra de reproche hacia sus hijos, ni una mirada de consuelo para mí, su madre, su suegra. Sus ojos solo reflejaban un asentimiento tácito, una aprobación muda a la crueldad de sus hijos, a mi humillación. Era como si dijeran, sí, abuela, tienen razón, eres anticuada. Eres inútil y una vergüenza. En ese instante mi corazón dio un vuelco, un dolor agudo y punzante me oprimió el pecho. Sentí un escalofrío que me recorrió desde los pies hasta la cabeza. La conmoción fue tal que apenas pude respirar el aire de aquella habitación.
Me sentí como un objeto roto, tirado en la esquina, sin valor, sin propósito. La humillación era tan palpable que podía saborearla, amarga y densa en mi boca, como veneno. En aquel preciso momento, me di cuenta de la cruda realidad. Comprendí, con una claridad dolorosa, que para ellos, mi existencia, mis experiencias, mi sabiduría acumulada durante casi 80 años de vida y de lucha, eran absolutamente inútiles, un lastre innecesario en su camino. No veían ni un ápice de valor en las manos que los criaron con tanto esmero, en la voz que les cantó nanas hasta que se dormían, en el sudor que derramé día tras día para que tuvieran un futuro mejor que el mío, para que no les faltara de nada. Me sentí descartada, como una prenda vieja que se tira sin miramientos a la basura, sin pensar en el tiempo que se usó o el cariño que se le tuvo. Aquella cena, que debería haber sido un encuentro de amor y conexión familiar, se convirtió en mi particular campo de batalla, donde perdí la última batalla de mi dignidad y mi esperanza. Aquel momento fue el punto de inflexión. Fue el instante exacto en que mi vida, tal como la conocía, terminó para siempre. Entendí que ya no era la matriarca, la figura respetada. Era una carga, una sombra del pasado que estorbaba en su brillante presente. La herida se abrió, profunda e imposible de cerrar con palabras o disculpas vacías. No fue un incidente aislado, claro que no. Aquello fue solo la gota que colmó el vaso, la culminación de años de un desdén silencioso, casi imperceptible al principio, pero que fue creciendo como una mala hierba en el jardín de nuestra relación familiar. Las visitas se hicieron cada vez más infrecuentes, un mero trámite, casi una obligación social que cumplían con desgana y prisa, deseando irse lo antes posible. Las llamadas telefónicas, antaño largas y llenas de confidencias, se habían transformado en apresuradas conversaciones protocolarias, llenas de evasivas y excusas para no venir al pueblo, para no pasar tiempo conmigo, su madre. Ya no preguntaban por mi salud con verdadero interés, ni por mis días ni por mis recuerdos, ni por cómo me sentía. Yo era, para ellos, un recordatorio incómodo de sus orígenes humildes, de un pasado que querían borrar de su memoria para encajar mejor en su nueva vida urbana y sofisticada. Me dolía, claro que me dolía hasta el alma, pero ¿qué podía hacer una madre sola contra el paso del tiempo y la ambición desmedida de sus propios hijos, a quienes había dado todo? La esposa de Ricardo, Marta, una mujer obsesionada con el estatus social y las apariencias, había sido la arquitecta silenciosa de este abandono progresivo. Desaconsejaba sutil pero constantemente mi presencia en sus reuniones, viéndome como un recordatorio tosco de sus orígenes humildes, algo que deslucía su imagen de familia moderna y exitosa. Elena, mi hija, aunque en el fondo era más amable y quizás sentía algo de culpa, se dejaba influir fácilmente por Marta, y por el deseo de sus propios hijos de una imagen familiar más pulcra, más actual, y aceptable para su círculo. Mis nietos, Pablo y Laura, fueron criados en ese ambiente de desprecio velado, donde se les enseñó implícitamente a ver mis historias tradicionales como divagaciones seniles y mis remedios caseros, esos que curaron tantas fiebres en el pueblo, como atrasados. Aprendieron a despreciar lo que no entendían, lo que no encajaba en su mundo de prisas, egoísmo y superficialidad. Esa semilla de desprecio fue cultivada con esmero, y aquella noche, en la cena, dio su fruto más amargo y vergonzoso. Los cumpleaños, antes celebrados con alegría y la familia reunida alrededor de la mesa, a menudo se olvidaban o se despachaban con una llamada rápida, sin el calor de antes, sin la presencia física que tanto anhelaba. Mis intentos de compartir alguna lección de vida, alguna sabiduría que la experiencia me había dado y que creía útil para ellos, eran recibidos con un rechazo educado pero firme, con sonrisas condescendientes que escondían un «ya cállate vieja, que no tienes nada que aportar». Era como si cada palabra mía fuera una molestia, un peso añadido a sus ocupadas vidas, una interrupción innecesaria. Me sentía invisible, silenciada por el peso de su indiferencia y su egoísmo. Aquella cena, con la burla descarada de Pablo y la risa de Laura, no fue más que la culminación de todo eso, el punto final de una larga y dolorosa agonía emocional que había soportado en silencio durante años. Fue el momento en que la verdad se desnudó ante mis ojos. Ya no era parte de su vida, solo era un lastre que asumusó. Mi nombre es Isabel, y he vivido mucho, más de lo que la mayoría podría imaginar. Nací aquí, en este mismo pueblo, cuando no había asfalto en las calles, y la luz eléctrica era un lujo que solo conocíamos de oídas. Mi infancia fue de tierra, de sol y de trabajo duro. Desde que tengo uso de razón, mis manos supieron lo que era labrar la tierra, cuidar del huerto que nos daba de comer. Y mis pies, descalzos, conocían cada sendero,
cada piedra del monte. No había lujos, no, pero había una riqueza que no se compra. La de saber que pertenecías a un lugar, a una familia, a una forma de vida que te enseñaba a valorar cada gota de agua, cada grano de trigo. Mis padres, gente humilde pero con el alma grande, me inculcaron el respeto por la tierra y la dignidad del esfuerzo. Recuerdo a mi madre, con sus manos agrietadas, enseñándome a distinguir las hierbas buenas de las malas, esas que luego serían remedios para la tos o para calmar la fiebre de los vecinos. Era una vida sencilla, sí, pero llena de sentido, de arraigo. Sabía que mi destino estaba aquí, en esta tierra que me vio nacer y crecer, y que siempre me daría cobijo. De joven, no era de las que soñaban con salir del pueblo. Mi mundo era este, y lo amaba con cada fibra de mi ser. Me gustaba ver cómo brotaban las semillas que plantaba, cómo los animales crecían bajo mi cuidado, cómo el tiempo pasaba al ritmo de las estaciones. Era diligente, sí, siempre con algo que hacer, siempre buscando la manera de ayudar en casa. Mi padre decía que yo tenía manos de oro para la tierra, que todo lo que tocaba florecía. Y era verdad. Pasaba horas en el campo, aprendiendo de la naturaleza, de los ciclos, de la paciencia que se necesita para ver crecer las cosas. También aprendí los remedios de la medicina popular, esos que se transmitían de abuelas a nietas, secretos guardados en la memoria y en el corazón. La gente del pueblo venía a buscarme cuando un niño tenía calentura o cuando a alguien le dolía el alma. Yo les daba una infusión, un ungüento, pero sobre todo, les daba consuelo, una palabra amable. Siempre creí que la verdadera curación venía del corazón y de la tierra. Y así, entre surcos y remedios pasaron mis años mozos. No había mucho tiempo para el ocio, ni para las frivolidades, pero no las echaba de menos. Mi alegría estaba en las pequeñas cosas, un buen plato de lentejas en invierno, el olor a tierra mojada después de la lluvia, la risa de los niños del pueblo jugando en la plaza. Recuerdo una tarde, sentada bajo el nogal centenario de la finca, pensando en el futuro. No imaginaba grandes riquezas, ni viajes lejanos. Solo quería una vida tranquila, con un hombre bueno a mi lado. Y unos hijos a los que poder dar todo lo que yo había tenido. El amor por la tierra, el respeto por los mayores, la dignidad del trabajo. Sabía que la vida podía ser dura, que el campo no siempre era generoso, pero también sabía que con esfuerzo y fe, uno podía construir su propio paraíso, por pequeño que fuera. Nunca pensé que un día, ese mismo paraíso se convertiría en el escenario de mi más profunda desilusión. Fue entonces cuando conocí a Miguel. Un hombre de pueblo como yo, pero con una mirada que te llegaba al alma. Trabajaba en la cantera de la zona, un trabajo duro de sol a sol, que le forjó el cuerpo y el espíritu. No era de muchas palabras, pero las suyas eran sabias y venían del corazón. Compartíamos el mismo amor por la tierra, el mismo respeto por la naturaleza, la misma idea de que la vida se construía con paciencia y con las manos. Nos enamoramos despacio, como se enamora la gente de pueblo, sin prisas, con la certeza de que estábamos hechos el uno para el otro. Sus manos, fuertes y callosas por el trabajo, eran las más tiernas cuando me acariciaban la cara. Nos casamos en la pequeña ermita del pueblo, con la Virgen del Rosario como testigo, y con la promesa de construir un futuro juntos, piedra a piedra, como los muros de nuestras casas. Era un amor sencillo, sin adornos, pero profundo y verdadero, de esos que duran toda la vida y más allá. Nuestra casa era humilde, de adobe y piedra, pero la llenamos de risas y de sueños. Miguel me enseñó a mirar las rocas, a entender sus secretos, me hablaba de las vetas, de los minerales, de cómo la tierra guardaba tesoros invisibles para el ojo inexperto. Él decía que la tierra era como un libro abierto para quien supiera leerlo con paciencia. Y yo le creía. Pasábamos las tardes de verano sentados en el porche, viendo el sol caer sobre la sierra, y soñábamos despiertos con un futuro seguro para nuestros hijos. Un futuro donde no les faltara de nada. Donde pudieran estudiar y tener una vida mejor que la nuestra. Una vida con más oportunidades. No queríamos que pasaran las mismas penurias que nosotros, pero sí queríamos que llevaran en el alma el valor del esfuerzo, la honestidad y el amor por lo auténtico, por lo que de verdad importaba. Eran sueños sencillos, sí, pero construidos sobre la base sólida de nuestro amor y de nuestra fe en el trabajo. Los primeros años fueron de mucho esfuerzo. Miguel en la cantera, yo en casa, con el huerto, los animales, haciendo conservas para vender en el mercado del pueblo, tejiendo jerseys y bufandas en las noches largas de invierno. Cada peseta que entraba era guardada con mimo,
pensando en el mañana, en el colchón que queríamos construir para cuando llegaran los niños. No había caprichos ni lujos, solo la satisfacción de ver cómo, poco a poco, nuestro pequeño nido iba tomando forma, cómo nuestras raíces se hundían más y más en esta tierra. Las noches eran de silencio, de cansancio, pero también de la paz que da saber que estás construyendo algo con la persona que amas. Recuerdo el olor a leña quemada en la chimenea, el sonido del viento colándose por las rendijas, y la mano de Miguel buscando la mía en la oscuridad, una caricia silenciosa que lo decía todo. Éramos nosotros dos contra el mundo, y el mundo no nos asustaba. Y entonces llegaron. Primero Ricardo, fuerte como un roble, con los ojos despiertos y curiosos, siempre observando el mundo a su alrededor. Luego Elena, dulce y risueña, con una carcajada que llenaba la casa de alegría. Ser madre fue la experiencia más transformadora de mi vida. De repente, todo cobró un nuevo sentido. Ya no trabajaba solo para nosotros, sino para ellos, para asegurarles un futuro, para darles todo lo que yo no había tenido. Los criamos con amor y con disciplina, enseñándoles los valores que nos habían inculcado a nosotros: la honestidad, el respeto, la importancia del trabajo bien hecho. Miguel les contaba historias de la montaña, de cómo las piedras guardaban secretos milenarios, y yo les cantaba nanas antiguas mientras les acunaba en mis brazos. Cada día era una bendición, a pesar del cansancio, a pesar de las preocupaciones. Verlos crecer, ver sus pequeñas manos explorando el mundo, era mi mayor tesoro. Miguel siempre fue un padre ejemplar. Después de sus largas jornadas en la cantera, llegaba a casa cansado, pero siempre con una sonrisa para los niños. Se sentaba con ellos, les ayudaba con los deberes, les enseñaba a reconocer las estrellas en el cielo, o a distinguir los pájaros por su canto. Les inculcó la curiosidad, el deseo de aprender, de ir más allá de lo que veían. Recuerdo una vez que Ricardo, de unos 7 años, se empeñó en preguntarle a Miguel cómo se formaban las montañas. Mi marido, en lugar de despacharlo, lo sentó en sus rodillas y le explicó, con dibujos en la tierra, cómo la fuerza de la naturaleza movía las piedras, cómo la presión y el tiempo creaban esas moles inmensas. Ricardo lo escuchaba fascinado, con los ojos muy abiertos. Miguel siempre decía que la mejor herencia que podíamos dejarles, no era dinero, sino conocimiento y el amor por lo auténtico, por lo que de verdad importaba. Mis hijos eran mi vida, mi razón de ser. Cada cumpleaños era una fiesta, aunque no tuviéramos mucho para celebrar. Yo me desvivía por hacerles un bizcocho casero, por conseguirles algún pequeño juguete de madera, por adornar la casa con flores del campo. Recuerdo el 5º cumpleaños de Elena, le hice un vestidito nuevo con una tela que me había regalado mi madrina, y ella no se lo quitaba. Brillaba de felicidad. Y Ricardo, tan serio siempre, se ponía a saltar cuando le dábamos una pelota de trapo. No éramos ricos en dinero, pero éramos ricos en amor, en abrazos, en risas compartidas. Yo siempre me negaba a mí misma cualquier capricho para que ellos tuvieran lo poco que podían tener. Mis ropas eran viejas, mis zapatos remendados, pero sus caras iluminadas eran mi mejor recompensa. Eran pequeños momentos, sí, pero que construían la base de nuestra familia, una base que yo creía inquebrantable. Y luego estaba la tierra de mi padre, esa pequeña parcela que Miguel tanto amaba y que él llamaba el jardín secreto de Isabel. Una tierra que no era como las demás, no. No era de labranza fácil, ni daba grandes cosechas. Era más bien pedregosa, con algunos olivos viejos y un manantial que solo los que conocían bien la zona sabían encontrar. Para la gente del pueblo, era un trozo de monte sin valor, un estorbo casi. Pero para mí, para Miguel, era mucho más. Era la raíz de todo, el lugar donde mi padre me enseñó a escuchar el silencio de la naturaleza, a encontrar la vida donde otros solo veían piedras. Y era el lugar donde Miguel y yo, con nuestras propias manos, plantamos los sueños de una vida diferente, más allá de lo que se veía a simple vista. Con el tiempo las cosas empezaron a cambiar. Al principio, apenas lo noté, eran pequeñas grietas en el muro que creía tan sólido. Ricardo y Elena, una vez terminados sus estudios, se fueron a la ciudad. Para tener más oportunidades, mamá, decían. Y yo, con el corazón encogido pero lleno de orgullo, los animé. Quería lo mejor para ellos, que no pasaran las mismas estrecheces que nosotros. Las primeras visitas eran frecuentes, llenas de abrazos y de risas. Venían los fines de semana, traían a sus parejas, a Marta y a Carlos, y la casa se llenaba de nuevo. Yo cocinaba sus platos favoritos, me desvivía por tenerlos contentos. Creía que la distancia física no rompería el lazo que nos unía. Qué ingenua era entonces. Pero poco a poco, las visitas se fueron espaciando.
De ser cada 15 días, pasaron a ser una vez al mes, luego cada 2, y al final, solo venían para las fiestas de guardar, y ni siquiera siempre. Estamos muy liados, mamá, el trabajo nos absorbe, los niños tienen muchas actividades, siempre había una excusa, siempre una razón para no venir, para no quedarse. Las llamadas telefónicas, antes largas y llenas de confidencias, se acortaron. Se volvieron superficiales, un mero trámite. ¿Cómo estás, mamá? ¿Todo bien? Me alegro. Bueno, tengo que colgar, que tengo una reunión. Ya no había preguntas sobre mi día, sobre mis recuerdos, sobre lo que sentía. Era como si mi vida, la vida de su madre, ya no les interesara, no fuera relevante en su mundo de prisas y éxitos. Marta, la mujer de Ricardo, fue la que más influyó en este cambio. Aunque lo hiciera de forma sutil, casi imperceptible al principio. Era una mujer de ciudad, elegante, siempre impecable, con un aire de superioridad que no podía disimular. Cuando venían, se notaba su incomodidad en mi casa, en el pueblo. Las sillas de madera le parecían duras, el olor a leña le molestaba, y mis historias de campo le aburrían. Siempre encontraba una excusa para que la visita fuera corta, para que nos fuéramos pronto. Ricardo, no podemos quedarnos mucho, los niños tienen que estudiar. O mamá Isabel, el aire del campo es muy fuerte para mi garganta. Pequeños comentarios sí, pero que iban minando la poca confianza que quedaba. Ella veía mi casa, mi vida, como algo anticuado, algo que deslucía la imagen de éxito que querían proyectar. Nunca me lo dijo directamente, pero sus miradas, sus gestos, su forma de encoger el morro cuando le ofrecía una infusión de hierbas que yo misma había recogido, lo decían todo. Me sentía juzgada, como si mi forma de vida, tan arraigada a la tierra y a las tradiciones, fuera una vergüenza para ellos. Y Ricardo, mi hijo, el que siempre había sido tan fuerte y decidido, se dejaba llevar por ella. No la contradecía, no me defendía. Se había convertido en un hombre callado y complaciente con su mujer, y con su madre, un extraño que apenas reconocía. Elena, mi hija, era más dulce, más sensible, y a veces la veía mirarme con una pena en los ojos, como si quisiera decir algo, pero no se atrevía. Pero al final, también ella se dejaba arrastrar por la corriente. Sus hijos, Pablo y Laura, crecían en ese ambiente de desprecio velado hacia lo que yo representaba. Para ellos, la abuela era la que vivía en el pueblo, la que contaba historias de antaño, la que les ofrecía galletas caseras en lugar de las que compraban en el supermercado. No había maldad en su mirada al principio, solo una especie de distancia, de no entender mi mundo. Pero Marta se encargó de que esa distancia creciera, de que se convirtiera en desprecio. Los cumpleaños, que antes eran sagrados, empezaron a pasar desapercibidos. Mi cumpleaños, el 17 de mayo, siempre lo celebrábamos con una tarta que yo misma hacía, y un pequeño regalo que mis hijos me traían con tanto cariño. Pero con el tiempo, la llamada era apresurada, o ni siquiera llegaba. Se nos olvidó, mamá, lo sentimos, decían. ¿Olvidar el cumpleaños de tu madre? Me dolía en el alma, claro que sí. Era como si mi existencia, mi paso por este mundo, se hubiera vuelto tan insignificante que ni una fecha tan señalada merecía ser recordada. Sentía como me iba volviendo invisible, un fantasma en mi propia familia. Y no era solo mi cumpleaños, los de mis nietos Pablo y Laura también cambiaron. Antes los celebrábamos todos juntos, con un gran almuerzo en mi casa, con los vecinos y amigos. Pero luego, ellos empezaron a tener sus fiestas con sus amigos de la ciudad, y yo ya no estaba invitada. Abuela, es que ya somos mayores, estas fiestas son para nuestros amigos, me decía Laura con una sonrisa condescendiente. Yo entendía que crecieran, claro, pero dejar de compartir un momento tan especial con la abuela. Era una forma de decirme, ya no eres parte de nuestro círculo, ya no encajas en nuestra vida. Y esa exclusión dolía más que cualquier palabra. Recuerdo una Navidad, la primera vez que no vinieron. Había preparado todo con tanto esmero. El pavo, los dulces, el Belén que Miguel y yo hacíamos cada año. Tenía la mesa puesta para 6, con sus copas y sus servilletas de tela. Esperé y esperé, pero la llamada no llegó hasta la noche. Mamá, lo sentimos, nos quedamos en casa de los suegros de Ricardo, que era su turno. La mesa vacía, las sillas vacías, el silencio de la casa me oprimía el pecho. Fue una de las noches más largas y tristes de mi vida. Me sentía una tonta, una anciana aferrada a un pasado que ya no existía, a una familia que ya no me quería cerca. Las conversaciones, cuando las había, eran solo sobre ellos. Sus trabajos, sus viajes, las notas de los nietos, sus problemas con el coche, sus planes para el verano. Yo intentaba meter baza, contar alguna cosa de mi día, del huerto, del pueblo.
Pero me cortaban, o cambiaban de tema. «Ay mamá, qué cosas tan aburridas», decía Marta, y Ricardo asentía. Era como si mi vida fuera insignificante, sin interés para ellos. Me sentía como un mueble más en la habitación. Un objeto que estaba allí, pero que nadie escuchaba, nadie miraba de verdad. Era una humillación silenciosa, constante, que se acumulaba día tras día. Me preguntaba si había hecho algo mal. Si había sido una mala madre, si les había exigido demasiado o demasiado poco. Repasaba mi vida, cada decisión, cada sacrificio. ¿De qué había servido negarme a mí misma tantos caprichos, trabajar sin descanso para que ellos tuvieran una vida mejor, si al final me despreciaban? La culpa me carcomía por dentro. Pensaba que quizás era yo la que no entendía el mundo moderno, que era yo la que estaba anticuada, la que no encajaba. La duda era un veneno lento que me iba consumiendo, que me hacía sentir cada vez más pequeña, más inútil. Los intentos de compartir mi sabiduría, mis remedios caseros, eran recibidos con esas sonrisas condescendientes, que escondían un «ya cállate vieja, que no tienes nada que aportar». Si les decía que para la tos era bueno un jarabe de miel y limón, me miraban como si estuviera loca. «Abuela, para eso están los medicamentos, la ciencia ha avanzado mucho». Y yo me callaba, tragándome mi pena. No era solo que no me escucharan, era que despreciaban todo lo que yo era, todo lo que representaba. Mis manos, que habían curado tantas fiebres, mis palabras, que habían consolado tantas almas, eran ahora consideradas una reliquia inútil. Lo de la cena, con la burla de Pablo y la risa de Laura, fue el punto álgido, sí, la gota que colmó el vaso, pero no fue un rayo en cielo sereno. Fue la culminación de años de pequeñas humillaciones, de desprecios silenciosos, de una indiferencia que se había vuelto tan grande que ya no cabía en la casa. Esa noche, cuando Pablo dijo aquello de «tus historias están más anticuadas que tus muebles viejos», no fue solo una frase. Fue la voz de todos ellos, la confirmación de lo que ya sabía en el fondo de mi corazón, que para ellos, yo era un estorbo, una vergüenza, un recordatorio de un pasado que querían borrar. Recuerdo que, en los días siguientes a esa cena, mi casa se sentía más grande y más vacía que nunca. Me movía por las habitaciones como una sombra, y cada objeto, cada rincón, me recordaba un tiempo en que la vida aquí había estado llena de risas y de amor. Me sentaba en el porche y miraba el monte, el mismo monte que me había visto crecer, y sentía un dolor profundo, una tristeza que me ahogaba. Era una pena que no podía compartir con nadie, porque ¿quién iba a entender el dolor de una madre abandonada por sus propios hijos? Era un dolor solitario, un peso en el alma que no me dejaba respirar. Empecé a cerrar puertas, no físicas sino emocionales. Dejé de llamarles con tanta frecuencia, dejé de ofrecerles ayuda, dejé de insistir en las visitas. Me di cuenta de que cada intento mío de acercarme era recibido con evasivas, con incomodidad. Era como si mi presencia les molestara. Así que poco a poco fui aceptando mi soledad. Era una aceptación amarga, sí, pero también liberadora. Liberadora porque ya no vivía con la expectativa de su amor, de su reconocimiento. Ya no esperaba nada de ellos, y eso de alguna manera me protegía del dolor. Mi corazón se fue endureciendo, no de odio sino de pura autoprotección. Me refugié en mis rutinas, en el huerto, en mis hierbas, en mis paseos por el monte. El pueblo, mis vecinos, ellos sí me daban consuelo. Me saludaban con cariño, me preguntaban por mi salud, por mis cosas. Eran gente sencilla, de campo, que valoraba lo auténtico, lo que de verdad importaba. Ellos me recordaban que no estaba completamente sola, que todavía había gente que me respetaba, que me quería. Pero la herida familiar seguía ahí, latente, recordándome la traición de mi propia sangre. Era una cicatriz que no se veía pero que me dolía cada día, cada noche, con cada recuerdo. Y en ese proceso de distanciamiento, me di cuenta de algo más. Ricardo y Elena, y especialmente Marta, se habían obsesionado con la idea de la herencia. No lo decían directamente, claro, pero sus preguntas eran cada vez más recurrentes. Mamá, ¿tienes tus papeles en regla? ¿Y la casa? ¿Está a tu nombre? ¿Y la tierra del abuelo? ¿Qué piensas hacer con ella? Mis historias sin sentido, sobre el manantial y la tierra de mi padre, que antes les aburrían, ahora les provocaban una especie de interés velado, aunque siempre con un aire de superioridad, como si hablaran de algo sin importancia. Era una curiosidad fría, calculadora, que no venía del amor o la preocupación por mi bienestar, sino del interés material. Veía en sus ojos la codicia, el deseo de que yo no fuera un estorbo para sus planes futuros. Querían que la casa fuera suya, que la tierra fuera suya. Y yo, que los conocía mejor que nadie, sabía que si algún día les dejaba esa tierra,
la venderían sin pensárselo 2 veces, sin importarles el valor sentimental, la historia que encerraba. Para ellos, era solo un activo, un número en una cuenta bancaria, no el corazón de nuestra familia. La idea de que yo fuera una carga económica también empezó a rondar en sus conversaciones. Mamá, ¿necesitas algo? ¿Estás bien de dinero? No era una pregunta de preocupación genuina, sino una forma de sondear, de saber si yo iba a ser un problema para ellos en el futuro. Querían asegurarse de que no tendrían que encargarse de mí, de que no les costaría dinero mi vejez. Y eso, créanme, duele más que 1000 desprecios. Saber que tus propios hijos te ven como un gasto, como una obligación, y no como la madre que les dio todo. El abismo entre nosotros se hacía cada vez más profundo. Ellos vivían en un mundo de apariencias, de logros materiales, de un éxito que medían en dinero y estatus social. Yo, en cambio, seguía anclada a la tierra, a los valores sencillos, a una vida que para ellos era atrasada y pobre. No había punto de encuentro, no había forma de tender puentes. Cada vez que intentaba hablarles del pasado, de nuestras raíces, de lo que de verdad importaba, me miraban con esa mezcla de aburrimiento y condescendencia que me hacía encogerme por dentro. La soledad se volvió mi compañera más fiel. No era una soledad impuesta por la distancia, sino por la falta de conexión emocional. Podían estar sentados a mi lado, pero yo me sentía sola, más sola que nunca. Sus miradas vacías, sus palabras huecas, me hacían sentir un frío en el alma que ni el fuego de la chimenea podía calentar. Era como si viviera en una burbuja, observando su mundo desde lejos, sin poder tocarlo, sin poder formar parte de él. Y lo más doloroso era que esa burbuja la habían creado ellos, mis propios hijos. Las noches eran las peores. En la oscuridad, los recuerdos venían a mí como fantasmas. Las risas de Ricardo y Elena de niños, las canciones de cuna que les cantaba, los sacrificios que hice para que estudiaran. ¿Para qué? ¿Para esto? La amargura se me subía por la garganta, una bilis espesa que me quemaba por dentro. Lloraba en silencio, para que nadie me oyera, para que nadie viera mi debilidad. Una madre no debería llorar por sus hijos, no de esta manera, no por un abandono tan cruel. Pero las lágrimas caían, una tras otra, mojando la almohada y llevando consigo un pedazo de mi alma. A veces, la rabia me invadía. ¿Cómo podían ser tan ingratos? ¿Cómo podían olvidar todo lo que les había dado, todo lo que había sacrificado por ellos? Quería gritarles, decirles todo lo que sentía, todo el dolor que me habían causado. Pero me callaba. Sabía que no serviría de nada. Las palabras, en su mundo, eran solo ruido. No entenderían, no escucharían. Su egoísmo era una coraza impenetrable. Así que me tragaba la rabia, la contenía, y esa rabia contenida se transformaba en una fuerza silenciosa, en una determinación que crecía en mi interior. Empecé a observarlos de otra manera, con una mirada más fría, más calculadora, libre de la ceguera del amor maternal. Veía su superficialidad, su ambición desmedida, su falta de valores auténticos. Me di cuenta de que no eran los hijos que yo había soñado, que había criado. Se habían convertido en extraños, en personas que solo se preocupaban por sí mismas, por su propio bienestar, por su imagen. Y esa comprensión, aunque dolorosa, fue también una revelación. Me ayudó a soltar, a desprenderme de la ilusión de una familia unida que ya no existía. La humillación de la cena fue el golpe final, el que me abrió los ojos por completo. Fue el momento en que comprendí que mi papel en sus vidas había terminado. Ya no era la madre protectora, la que les daba consejos, la que los consolaba. Era un estorbo, una carga, una reliquia del pasado que les avergonzaba. Y en ese instante, en medio de la amargura y el dolor, algo cambió dentro de mí. Una chispa, pequeña al principio, pero que empezó a crecer. Una chispa de dignidad, de autodefensa, de una justicia silenciosa que yo misma empezaría a construir. Dejé de intentar encajar en su mundo. Dejé de buscar su aprobación. Decidí que, si para ellos yo era un 0 a la izquierda, entonces yo también los trataría como tal. No con desprecio, no con rabia abierta, sino con una indiferencia fría, con una distancia que ellos mismos habían creado. Empecé a reconstruirme, pieza a pieza, en la soledad de mi casa, en la quietud de mi huerto, en el silencio de mis recuerdos. Ya no era Isabel, la madre que sufría. Era Isabel, la mujer que aprendía a vivir sin esperar nada de quienes la habían abandonado. Mis recuerdos sobre Miguel, sobre su amor por la tierra, sobre sus palabras sabias, cobraron un nuevo significado. Él siempre decía que, la tierra siempre guarda sus secretos para aquellos que saben escuchar. Y yo había escuchado.
Había aprendido. Había guardado esos secretos y ahora, en mi vejez, en mi soledad, esos secretos se convertirían en mi fuerza, en mi arma. No para vengarme, no. Sino para protegerme, para asegurar mi dignidad, y para demostrarles, sin una sola palabra, que la sabiduría de una vieja no era anticuada, sino un tesoro que ellos en su ceguera, nunca supieron ver, ni valorar. Había una frase, que Miguel solía repetir, casi como un mantra. Lo que se siembra se recoge, Isabel, siempre. Y yo la recordaba ahora con una claridad dolorosa. Ellos habían sembrado indiferencia, desprecio, humillación. ¿Qué recogerían? La vida, a veces, es la que pone las cosas en su sitio, sin necesidad de que uno mueva un dedo. Pero yo no me quedaría de brazos cruzados. No. Si la vida era injusta, yo buscaría mi propia forma de justicia, una que ellos no verían venir. Una que les llegaría al alma cuando fuera demasiado tarde para arrepentirse. Los días se hicieron más largos, las horas más lentas. Me pasaba las tardes sentada en el porche, viendo el sol ponerse, y mi mente viajaba al pasado, a los años en que Miguel y yo éramos jóvenes, llenos de sueños, construyendo nuestra vida juntos. Pensaba en cómo él me había enseñado a ver la riqueza en lo que otros consideraban simple roca, en cómo me había inculcado la paciencia y la perseverancia. Su voz resonaba en mi cabeza. No todo lo que brilla es oro, Isabel, y no todo lo que parece valioso lo es de verdad. Esas palabras ahora cobraban un sentido tan profundo, tan real. Mis manos, que habían trabajado tanto, que habían cuidado de mis hijos, de mi marido, de mi casa, ahora se apretaban con una nueva determinación. No eran manos viejas y temblorosas, no. Eran manos que habían aprendido a forjar un destino, a guardar un secreto, a esperar el momento adecuado. La paciencia, esa virtud que el campo me había enseñado, se convertiría en mi mayor aliada. Esperaría, como la tierra espera la lluvia, como el árbol espera su fruto. Y cuando llegara el momento, actuaría. No con ruido, no con enfrentamientos, sino con la calma y la fuerza de quien sabe lo que tiene. La amargura de su abandono se fue transformando en una especie de claridad fría. Ya no me engañaba. Ya no buscaba su amor, su reconocimiento. Me había dado cuenta de que el verdadero amor, el verdadero respeto, se demuestran con hechos, no con palabras vacías. Y ellos, mis hijos, no habían mostrado nada de eso. Habían tomado, tomado y tomado, sin dar nada a cambio. Y ahora, en mi vejez, cuando más los necesitaba, me habían dado la espalda. Pero lo que ellos no sabían es que yo no era una víctima. No, yo era Isabel, la que había sobrevivido a mucho más que esto. Comencé a visitar a Ramón, el viejo amigo de Miguel, el ingeniero. Lo hacía con discreción, a horas inusuales, para que nadie en el pueblo sospechara. Con él hablaba de la tierra, de los secretos que Miguel le había compartido, de las historias sin sentido, que mis nietos tanto despreciaban. Ramón me escuchaba con atención, con el respeto que mis hijos me negaban. Él entendía el verdadero valor de esa tierra, el potencial oculto que Miguel había descubierto, y que yo, con su ayuda, había logrado mantener en secreto durante tantos años. Hablar con él, era como hablar con Miguel, sentir su presencia de nuevo. Me sentía como una estratega, moviendo piezas en un tablero de ajedrez, pero sin que nadie supiera que estaba jugando. Cada acción, cada conversación con Ramón, cada documento que revisaba, era un paso más en mi plan silencioso. La fortaleza que creía haber perdido con el abandono de mis hijos la fui recuperando poco a poco, alimentada por la certeza de que no estaba sola, de que había un legado que proteger, una promesa que cumplir. Y esa certeza me daba una paz que hacía mucho tiempo no sentía, una paz que ellos en su ambición nunca conocerían. El dolor no desapareció del todo, no. Siempre queda una punzada cuando piensas en lo que pudo ser y no fue. Pero se transformó. De ser una herida abierta, se convirtió en una cicatriz, un recordatorio de lo que había superado, de lo fuerte que era. Y esa fortaleza me permitía mirar el futuro con una serenidad que antes no tenía. Sabía que el camino no sería fácil, pero también sabía que no estaba sola, que Miguel desde el cielo me guiaba, y que Ramón en la tierra era mi cómplice silencioso, mi apoyo incondicional. Y así pasaron los meses, los años. Ellos, mis hijos, seguían con sus vidas, ajenos a todo, creyendo que yo era solo una anciana en el pueblo, una carga que, tarde o temprano, desaparecería. No sabían que, mientras ellos vivían en su mundo de apariencias y éxitos vacíos, yo estaba construyendo mi propio camino, un camino de dignidad y de justicia silenciosa. No sabían que las historias anticuadas de la abuela, esas que tanto despreciaban, contenían un secreto que cambiaría todo. Un secreto que, cuando se revelara, los dejaría sin aliento, con el peso de su propia ceguera y crueldad.
Cada vez que venían, y se sentaban en mi salón con esa incomodidad palpable, yo los observaba, veía sus gestos, sus miradas, sus risas vacías. Y en mi interior, una sonrisa silenciosa se formaba. Ellos creían que yo era la débil, la anciana sin poder, sin voz. Pero no sabían que, bajo esa apariencia frágil, latía un corazón de roble, un espíritu indomable, y una mente que había tejido un plan con la paciencia de quien ha vivido mucho y ha aprendido a esperar el momento justo. El tablero estaba listo, las piezas en su lugar. Solo faltaba el momento de mover la ficha final. La soledad, que al principio me había abrumado, se convirtió en un espacio para la reflexión, para la estrategia. Era en esos momentos de quietud cuando mi mente trabajaba, revisando los detalles del plan, asegurándome de que todo estuviera en su sitio. Me sentía lúcida, más fuerte que nunca. Era como si el dolor me hubiera purificado, me hubiera quitado las vendas de los ojos, permitiéndome ver la verdad desnuda de las cosas. Y esa verdad, aunque cruda, me daba la fuerza para seguir adelante, para proteger mi legado y el de Miguel. Mis vecinos, la gente del pueblo, seguían siendo mi consuelo. Venían a visitarme, me traían huevos frescos del corral, me pedían consejos para sus dolencias. Eran personas de verdad, de las que te miran a los ojos y te escuchan con el corazón. Con ellos, no tenía que fingir, no tenía que esconderme. Compartía con ellos mis días, mis pequeños triunfos en el huerto, las noticias del pueblo. Y en cada conversación, en cada gesto de cariño sentía que no estaba sola, que había una comunidad que me arropaba, que me quería por lo que era. A veces pensaba en Miguel. En lo orgulloso que estaría de mí, de cómo había protegido su secreto, de cómo había mantenido viva la promesa que le hice en su lecho de muerte. Su recuerdo era una fuerza, una guía en los momentos de duda. La tierra siempre te dará lo que necesitas, Isabel, si sabes cuidarla y escucharla. Y yo lo había hecho. Había cuidado la tierra, había escuchado sus secretos, y ahora, esa tierra me daría la fuerza para enfrentar lo que viniera, para proteger lo que era mío, lo que era nuestro. El frío en la relación con mis hijos se hizo permanente, ya no había intentos de acercamiento por su parte, ni por la mía. Era una paz tensa, un silencio cargado de todo lo que no se decía. Cuando venían, se sentaban, comían lo que les ponía, y se iban. Era un ritual vacío, sin alma. Y yo, en el fondo lo prefería así. Era mejor la ausencia que la humillación, el silencio que las risas de desprecio. Había aceptado mi nueva realidad, y en esa aceptación, había encontrado una extraña forma de libertad. La libertad de no depender de su amor, de su reconocimiento. Y así, la anciana Isabel, la que antes vivía para sus hijos, se transformó, se convirtió en la guardiana de un secreto, en la arquitecta de su propia justicia. Ya no era la víctima. Era la que esperaba, la que observaba, la que sabía más de lo que nadie imaginaba. Y esa transformación, esa evolución del abandono, fue lo que me dio la fuerza para seguir adelante, para enfrentar el futuro con la cabeza alta, lista para el momento en que el destino, o yo misma, decidiera que era hora de que la verdad saliera a la luz, y la justicia, silenciosa y digna, se hiciera presente. Mi nombre es Isabel, y he vivido mucho, más de lo que la mayoría podría imaginar. Nací aquí, en este mismo pueblo, cuando no había asfalto en las calles, y la luz eléctrica era un lujo que solo conocíamos de oídas. Mi infancia fue de tierra, de sol, y de trabajo duro. Desde que tengo uso de razón, mis manos supieron lo que era labrar la tierra, cuidar del huerto que nos daba de comer, y mis pies, descalzos, conocían cada sendero, cada piedra del monte. No había lujos, no, pero había una riqueza que no se compra, la de saber que pertenecías a un lugar, a una familia, a una forma de vida que te enseñaba a valorar cada gota de agua, cada grano de trigo. Mis padres, gente humilde pero con el alma grande, me inculcaron el respeto por la tierra y la dignidad del esfuerzo. Recuerdo a mi madre, con sus manos agrietadas, enseñándome a distinguir las hierbas buenas de las malas, esas que luego serían remedios para la tos o para calmar la fiebre de los vecinos. Era una vida sencilla, sí, pero llena de sentido, de arraigo. Sabía que mi destino estaba aquí, en esta tierra que me vio nacer y crecer, y que siempre me daría cobijo. De joven, no era de las que soñaban con salir del pueblo, mi mundo era este, y lo amaba con cada fibra de mi ser. Me gustaba ver cómo brotaban las semillas que plantaba, cómo los animales crecían bajo mi cuidado, cómo el tiempo pasaba al ritmo de las estaciones. Era diligente, sí, siempre con algo que hacer, siempre buscando la manera de ayudar en casa. Mi padre decía que yo tenía manos de oro para la tierra, que todo lo que tocaba florecía. Y era verdad. Pasaba horas en el campo, aprendiendo de la naturaleza,
de los ciclos, de la paciencia que se necesita para ver crecer las cosas. También aprendí los remedios de la medicina popular, esos que se transmitían de abuelas a nietas, secretos guardados en la memoria y en el corazón. La gente del pueblo venía a buscarme cuando un niño tenía calentura o cuando a alguien le dolía el alma. Yo les daba una infusión, un ungüento, pero sobre todo les daba consuelo, una palabra amable. Siempre creí que la verdadera curación venía del corazón y de la tierra. Y así, entre surcos y remedios, pasaron mis años mozos. No había mucho tiempo para el ocio, ni para las frivolidades, pero no las echaba de menos. Mi alegría estaba en las pequeñas cosas. Un buen plato de lentejas en invierno, el olor a tierra mojada después de la lluvia, la risa de los niños del pueblo jugando en la plaza. Recuerdo una tarde, sentada bajo el nogal centenario de la finca, pensando en el futuro. No imaginaba grandes riquezas, ni viajes lejanos. Solo quería una vida tranquila, con un hombre bueno a mi lado, y unos hijos a los que poder dar todo lo que yo había tenido. El amor por la tierra, el respeto por los mayores, la dignidad del trabajo. Sabía que la vida podía ser dura, que el campo no siempre era generoso, pero también sabía que con esfuerzo y fe, uno podía construir su propio paraíso, por pequeño que fuera. Nunca pensé que un día, ese mismo paraíso se convertiría en el escenario de mi más profunda desilusión. Fue entonces cuando conocí a Miguel. Un hombre de pueblo, como yo, pero con una mirada que te llegaba al alma. Trabajaba en la cantera de la zona, un trabajo duro, de sol a sol, que le forjó el cuerpo y el espíritu. No era de muchas palabras, pero las suyas eran sabias, y venían del corazón. Compartíamos el mismo amor por la tierra, el mismo respeto por la naturaleza, la misma idea de que la vida se construía con paciencia y con las manos. Nos enamoramos despacio, como se enamora la gente de pueblo, sin prisas, con la certeza de que estábamos hechos el uno para el otro. Sus manos, fuertes y callosas por el trabajo, eran las más tiernas cuando me acariciaban la cara. Nos casamos en la pequeña ermita del pueblo, con la Virgen del Rosario como testigo. Y con la promesa de construir un futuro juntos, piedra a piedra, como los muros de nuestras casas. Era un amor sencillo, sin adornos pero profundo y verdadero, de esos que duran toda la vida y más allá. Nuestra casa era humilde, de adobe y piedra, pero la llenamos de risas y de sueños. Miguel me enseñó a mirar las rocas, a entender sus secretos, me hablaba de las vetas, de los minerales, de cómo la tierra guardaba tesoros invisibles, para el ojo inexperto. Él decía que la tierra era como un libro abierto para quien supiera leerlo con paciencia. Y yo le creía. Pasábamos las tardes de verano sentados en el porche, viendo el sol caer sobre la sierra, y soñábamos despiertos con un futuro seguro para nuestros hijos, un futuro donde no les faltara de nada, donde pudieran estudiar y tener una vida mejor que la nuestra, una vida con más oportunidades. No queríamos que pasaran las mismas penurias que nosotros, pero sí queríamos que llevaran en el alma el valor del esfuerzo, la honestidad y el amor por lo auténtico, por lo que de verdad importaba. Eran sueños sencillos, sí, pero construidos sobre la base sólida de nuestro amor y de nuestra fe en el trabajo. Los primeros años fueron de mucho esfuerzo. Miguel en la cantera, yo en casa, con el huerto, los animales, haciendo conservas para vender en el mercado del pueblo, tejiendo jerseys y bufandas en las noches largas de invierno. Cada peseta que entraba era guardada con mimo, pensando en el mañana, en el colchón que queríamos construir para cuando llegaran los niños. No había caprichos ni lujos, solo la satisfacción de ver cómo, poco a poco, nuestro pequeño nido iba tomando forma, cómo nuestras raíces se hundían más y más en esta tierra. Las noches eran de silencio, de cansancio, pero también de la paz que da saber que estás construyendo algo con la persona que amas. Recuerdo el olor a leña quemada en la chimenea, el sonido del viento colándose por las rendijas, y la mano de Miguel buscando la mía en la oscuridad, una caricia silenciosa que lo decía todo. Éramos nosotros dos contra el mundo, y el mundo no nos asustaba. Y entonces llegaron. Primero Ricardo, fuerte como un roble, con los ojos despiertos y curiosos, siempre observando el mundo a su alrededor. Luego Elena, dulce y risueña, con una carcajada que llenaba la casa de alegría. Ser madre fue la experiencia más transformadora de mi vida. De repente, todo cobró un nuevo sentido. Ya no trabajaba solo para nosotros, sino para ellos, para asegurarles un futuro, para darles todo lo que yo no había tenido. Los criamos con amor y con disciplina, enseñándoles los valores que nos habían inculcado a nosotros: la honestidad, el respeto, la importancia del trabajo bien hecho. Miguel les contaba historias de la montaña,
de cómo las piedras guardaban secretos milenarios, y yo les cantaba nanas antiguas mientras les acunaba en mis brazos. Cada día era una bendición, a pesar del cansancio, a pesar de las preocupaciones. Verlos crecer, ver sus pequeñas manos explorando el mundo, era mi mayor tesoro. Miguel siempre fue un padre ejemplar. Después de sus largas jornadas en la cantera, llegaba a casa cansado, pero siempre con una sonrisa para los niños. Se sentaba con ellos, les ayudaba con los deberes, les enseñaba a reconocer las estrellas en el cielo o a distinguir los pájaros por su canto. Les inculcó la curiosidad, el deseo de aprender, de ir más allá de lo que veían. Recuerdo una vez que Ricardo, de unos 7 años, se empeñó en preguntarle a Miguel cómo se formaban las montañas. Mi marido, en lugar de despacharlo, lo sentó en sus rodillas y le explicó, con dibujos en la tierra, cómo la fuerza de la naturaleza movía las piedras, cómo la presión y el tiempo creaban esas moles inmensas. Ricardo lo escuchaba fascinado, con los ojos muy abiertos. Miguel siempre decía que la mejor herencia que podíamos dejarles no era dinero, sino conocimiento y el amor por lo auténtico, por lo que de verdad importaba. Mis hijos eran mi vida, mi razón de ser. Cada cumpleaños era una fiesta. Aunque no tuviéramos mucho para celebrar, yo me desvivía por hacerles un bizcocho casero, por conseguirles algún pequeño juguete de madera, por adornar la casa con flores del campo. Recuerdo el 5º cumpleaños de Elena, le hice un vestidito nuevo con una tela que me había regalado mi madrina, y ella no se lo quitaba, brillaba de felicidad. Y Ricardo, tan serio siempre, se ponía a saltar cuando le dábamos una pelota de trapo. No éramos ricos en dinero, pero éramos ricos en amor, en abrazos, en risas compartidas. Yo siempre me negaba a mí misma cualquier capricho para que ellos tuvieran lo poco que podían tener. Mis ropas eran viejas, mis zapatos remendados, pero sus caras iluminadas eran mi mejor recompensa. Eran pequeños momentos, sí, pero que construían la base de nuestra familia, una base que yo creía inquebrantable. Y luego estaba la tierra de mi padre, esa pequeña parcela que Miguel tanto amaba y que él llamaba el jardín secreto de Isabel. Una tierra que no era como las demás, no era de labranza fácil, ni daba grandes cosechas. Era más bien pedregosa, con algunos olivos viejos y un manantial que solo los que conocían bien la zona sabían encontrar. Para la gente del pueblo era un trozo de monte sin valor, un estorbo casi. Pero para mí, para Miguel, era mucho más. Era la raíz de todo, el lugar donde mi padre me enseñó a escuchar el silencio de la naturaleza, a encontrar la vida donde otros solo veían piedras. Y era el lugar donde Miguel y yo, con nuestras propias manos, plantamos los sueños de una vida diferente, más allá de lo que se veía a simple vista. Con el tiempo las cosas empezaron a cambiar. Al principio apenas lo noté, eran pequeñas grietas en el muro que creía tan sólido. Ricardo y Elena, una vez terminados sus estudios, se fueron a la ciudad. Para tener más oportunidades, mamá, decían. Y yo, con el corazón encogido pero lleno de orgullo, los animé. Quería lo mejor para ellos, que no pasaran las mismas estrecheces que nosotros. Las primeras visitas eran frecuentes, llenas de abrazos y de risas. Venían los fines de semana, traían a sus parejas, a Marta y a Carlos, y la casa se llenaba de nuevo. Yo cocinaba sus platos favoritos, me desvivía por tenerlos contentos. Creía que la distancia física no rompería el lazo que nos unía. Qué ingenua era entonces. Pero poco a poco, las visitas se fueron espaciando. De ser cada 15 días, pasaron a ser una vez al mes, luego cada 2, y al final, solo venían para las fiestas de guardar, y ni siquiera siempre. Estamos muy liados, mamá, el trabajo nos absorbe, los niños tienen muchas actividades. Siempre había una excusa, siempre una razón para no venir, para no quedarse. Las llamadas telefónicas, antes largas y llenas de confidencias, se acortaron. Se volvieron superficiales, un mero trámite. ¿Cómo estás, mamá? ¿Todo bien? Me alegro. Bueno, tengo que colgar, que tengo una reunión. Ya no había preguntas sobre mi día, sobre mis recuerdos, sobre lo que sentía. Era como si mi vida, la vida de su madre, ya no les interesara, no fuera relevante en su mundo de prisas y éxitos. Marta, la mujer de Ricardo, fue la que más influyó en este cambio, aunque lo hiciera de forma sutil, casi imperceptible al principio. Era una mujer de ciudad, elegante, siempre impecable, con un aire de superioridad que no podía disimular. Cuando venían, se notaba su incomodidad en mi casa, en el pueblo. Las sillas de madera le parecían duras, el olor a leña le molestaba, y mis historias de campo le aburrían. Siempre encontraba una excusa para que la visita fuera corta, para que nos fuéramos pronto. Ricardo, no podemos quedarnos mucho, los niños tienen que estudiar. O mamá Isabel, el aire del campo es muy fuerte para mi garganta. Pequeños comentarios, sí,
pero que iban minando la poca confianza que quedaba. Ella veía mi casa, mi vida, como algo anticuado, algo que deslucía la imagen de éxito que querían proyectar. Nunca me lo dijo directamente, pero sus miradas, sus gestos, su forma de encoger el morro cuando le ofrecía una infusión de hierbas que yo misma había recogido, lo decían todo. Me sentía juzgada, como si mi forma de vida, tan arraigada a la tierra y a las tradiciones, fuera una vergüenza para ellos. Y Ricardo, mi hijo, el que siempre había sido tan fuerte y decidido, se dejaba llevar por ella, no la contradecía, no me defendía. Se había convertido en un hombre callado y complaciente con su mujer, y con su madre, un extraño que apenas reconocía. Elena, mi hija, era más dulce, más sensible, y a veces la veía mirarme con una pena en los ojos, como si quisiera decir algo, pero no se atrevía. Pero al final, también ella se dejaba arrastrar por la corriente. Sus hijos, Pablo y Laura, crecían en ese ambiente de desprecio velado hacia lo que yo representaba. Para ellos, la abuela era la que vivía en el pueblo, la que contaba historias de antaño, la que les ofrecía galletas caseras en lugar de las que compraban en el supermercado. No había maldad en su mirada al principio, solo una especie de distancia, de no entender mi mundo. Pero Marta se encargó de que esa distancia creciera, de que se convirtiera en desprecio. Los cumpleaños, que antes eran sagrados, empezaron a pasar desapercibidos. Mi cumpleaños, el 17 de mayo, siempre lo celebrábamos con una tarta que yo misma hacía, y un pequeño regalo que mis hijos me traían con tanto cariño. Pero con el tiempo, la llamada era apresurada, o ni siquiera llegaba. «Se nos olvidó, mamá, lo sentimos», decían. «¿Olvidar el cumpleaños de tu madre?» Me dolía en el alma, claro que sí. Era como si mi existencia, mi paso por este mundo, se hubiera vuelto tan insignificante que ni una fecha tan señalada merecía ser recordada. Sentía cómo me iba volviendo invisible, un fantasma en mi propia familia. Y no era solo mi cumpleaños. Los de mis nietos, Pablo y Laura, también cambiaron. Antes los celebrábamos todos juntos, con un gran almuerzo en mi casa, con los vecinos y amigos. Pero luego, ellos empezaron a tener sus fiestas con sus amigos de la ciudad, y yo ya no estaba invitada. «Abuela, es que ya somos mayores, estas fiestas son para nuestros amigos», me decía Laura con una sonrisa condescendiente. Yo entendía que crecieran, claro, pero dejar de compartir un momento tan especial con la abuela. Era una forma de decirme, ya no eres parte de nuestro círculo, ya no encajas en nuestra vida. Y esa exclusión dolía más que cualquier palabra. Recuerdo una Navidad, la primera vez que no vinieron. Había preparado todo con tanto esmero, el pavo, los dulces, el Belén que Miguel y yo hacíamos cada año. Tenía la mesa puesta para 6, con sus copas y sus servilletas de tela. Esperé y esperé, pero la llamada no llegó hasta la noche. «Mamá, lo sentimos», nos quedamos en casa de los suegros de Ricardo, que era su turno. La mesa vacía, las sillas vacías, el silencio de la casa me oprimía el pecho. Fue una de las noches más largas y tristes de mi vida. Me sentía una tonta, una anciana aferrada a un pasado que ya no existía, a una familia que ya no me quería cerca. Las conversaciones cuando las había eran solo sobre ellos, sus trabajos, sus viajes, las notas de los nietos, sus problemas con el coche, sus planes para el verano. Yo intentaba meter baza, contar alguna cosa de mi día, del huerto, del pueblo. Pero me cortaban, o cambiaban de tema. «Ay, mamá, qué cosas tan aburridas», decía Marta, y Ricardo asentía. Era como si mi vida fuera insignificante, sin interés para ellos. Me sentía como un mueble más en la habitación. Un objeto que estaba allí pero que nadie escuchaba, nadie miraba de verdad. Era una humillación silenciosa, constante, que se acumulaba día tras día. Me preguntaba si había hecho algo mal, si había sido una mala madre, si les había exigido demasiado o demasiado poco. Repasaba mi vida, cada decisión, cada sacrificio. ¿De qué había servido negarme a mí misma tantos caprichos, trabajar sin descanso para que ellos tuvieran una vida mejor, si al final me despreciaban? La culpa me carcomía por dentro. Pensaba que quizás era yo la que no entendía el mundo moderno, que era yo la que estaba anticuada, la que no encajaba. La duda era un veneno lento que me iba consumiendo, que me hacía sentir cada vez más pequeña, más inútil. Los intentos de compartir mi sabiduría, mis remedios caseros, eran recibidos con esas sonrisas condescendientes que escondían un «ya cállate vieja, que no tienes nada que aportar». Si les decía que para la tos era bueno un jarabe de miel y limón, me miraban como si estuviera loca. «Abuela, para eso están los medicamentos, la ciencia ha avanzado mucho». Y yo me callaba, tragándome mi pena. No era solo que no me escucharan, era que despreciaban todo lo que yo era, todo lo que representaba.
Mis manos, que habían curado tantas fiebres, mis palabras, que habían consolado tantas almas, eran ahora consideradas una reliquia inútil. Lo de la cena, con la burla de Pablo y la risa de Laura, fue el punto álgido, sí, la gota que colmó el vaso. Pero no fue un rayo en cielo sereno. Fue la culminación de años de pequeñas humillaciones, de desprecios silenciosos, de una indiferencia que se había vuelto tan grande que ya no cabía en la casa. Esa noche, cuando Pablo dijo aquello de, tus historias están más anticuadas que tus muebles viejos, no fue solo una frase, fue la voz de todos ellos, la confirmación de lo que ya sabía en el fondo de mi corazón, que para ellos, yo era un estorbo, una vergüenza, un recordatorio de un pasado que querían borrar. Recuerdo que, en los días siguientes a esa cena, mi casa se sentía más grande y más vacía que nunca. Me movía por las habitaciones como una sombra. Y cada objeto, cada rincón, me recordaba un tiempo en que la vida aquí había estado llena de risas y de amor. Me sentaba en el porche y miraba el monte, el mismo monte que me había visto crecer, y sentía un dolor profundo, una tristeza que me ahogaba. Era una pena que no podía compartir con nadie, porque ¿quién iba a entender el dolor de una madre abandonada por sus propios hijos? Era un dolor solitario. Un peso en el alma que no me dejaba respirar. Empecé a cerrar puertas, no físicas, sino emocionales. Dejé de llamarles con tanta frecuencia, dejé de ofrecerles ayuda, dejé de insistir en las visitas, me di cuenta de que cada intento mío de acercarme era recibido con evasivas, con incomodidad. Era como si mi presencia les molestara. Así que, poco a poco, fui aceptando mi soledad. Era una aceptación amarga, sí, pero también liberadora. Liberadora porque ya no vivía con la expectativa de su amor, de su reconocimiento, ya no esperaba nada de ellos, y eso, de alguna manera me protegía del dolor. Mi corazón se fue endureciendo, no de odio, sino de pura autoprotección. Me refugié en mis rutinas. En el huerto, en mis hierbas, en mis paseos por el monte. El pueblo, mis vecinos, ellos sí me daban consuelo. Me saludaban con cariño, me preguntaban por mi salud, por mis cosas. Eran gente sencilla, de campo, que valoraba lo auténtico, lo que de verdad importaba. Ellos me recordaban que no estaba completamente sola, que todavía había gente que me respetaba, que me quería. Pero la herida familiar seguía ahí, latente, recordándome la traición de mi propia sangre. Era una cicatriz que no se veía pero que me dolía cada día, cada noche, con cada recuerdo. Y en ese proceso de distanciamiento me di cuenta de algo más. Ricardo y Elena, y especialmente Marta, se habían obsesionado con la idea de la herencia. No lo decían directamente, claro, pero sus preguntas eran cada vez más recurrentes. Mamá, ¿tienes tus papeles en regla? Y la casa está a tu nombre. Y la tierra del abuelo, ¿qué piensas hacer con ella? Mis historias sin sentido sobre el manantial y la tierra de mi padre, que antes les aburrían, ahora les provocaban una especie de interés velado, aunque siempre con un aire de superioridad, como si hablaran de algo sin importancia. Era una curiosidad fría, calculadora, que no venía del amor o la preocupación por mi bienestar, sino del interés material. Veía en sus ojos la codicia, el deseo de que yo no fuera un estorbo para sus planes futuros, querían que la casa fuera suya, que la... Mi nombre es Isabel. Aquella cena, aquellas risas, las palabras de Pablo y el silencio cómplice de Ricardo y Marta, me quemaron hasta el tuétano. Fue como si un velo se desprendiera de mis ojos. Me sentí despojada de todo, de mi dignidad, de mi valor como madre, como mujer. Ya no había vuelta atrás. No podía seguir aferrándome a la ilusión de una familia que me había descartado. El dolor era inmenso, sí, pero de esa herida profunda, de esa humillación, brotó una claridad fría y una determinación inquebrantable. Comprendí que, si ellos habían decidido que yo era un estorbo, una carga, entonces era el momento de que yo tomara las riendas de mi propio destino, no por venganza, sino para asegurar mi paz, mi tranquilidad en los años que me quedaban. La Isabel ingenua, la que buscaba su amor, había muerto esa noche. Mi decisión no nació del odio, no. Nació de la necesidad de protegerme, de honrar la memoria de Miguel y de todo lo que habíamos construido juntos. Ellos no entendían el valor de la tierra, ni el sacrificio ni la paciencia, solo veían el dinero, el estatus, lo superficial. Y yo no podía permitir que lo que Miguel y yo habíamos forjado con tanto sudor y tanto secreto cayera en manos tan vacías. Era una cuestión de dignidad, de justicia silenciosa. No habría gritos, ni reproches, ni escenas. Solo acciones firmes, invisibles para ellos, pero que asegurarían mi autonomía y el legado de verdad,
ese que no se mide en billetes, sino en raíces profundas y en el respeto por lo auténtico. Fue entonces cuando retomé mis visitas a Ramón, el viejo ingeniero amigo de Miguel. Lo hacía con la discreción de siempre, al atardecer, cuando el pueblo se adormecía. Con él podía hablar sin tapujos, sin la necesidad de ocultar lo que llevaba dentro. Le conté mis penas, la humillación, el desengaño. Y él, con la sabiduría de los años y la lealtad que pocos tienen, me escuchó con atención. Juntos, bajo el nogal centenario que Miguel tanto amaba, revisamos los papeles, los planos, los registros de la operación minera. La conversación fluía, y en cada palabra, en cada gesto de complicidad, sentía que no estaba sola, que el espíritu de Miguel me acompañaba en esta nueva senda. Ramón me ayudó a reorganizar toda la fortuna que habíamos amasado en secreto. No era para derroches, ni para lujos. Era para asegurar mi vejez, para que nunca tuviera que depender de la caridad de mis hijos, de sus migajas de atención. Trasladamos fondos, revisamos inversiones, aseguramos cada céntimo. Él, con su conocimiento legal y financiero, se encargó de que todo estuviera en regla, a buen recaudo, lejos de miradas indiscretas. Era una sensación extraña, tener tanto dinero, haberlo guardado con tanto celo, y ahora usarlo para protegerme de aquellos por quienes lo había guardado. Pero no era avaricia, era pura supervivencia, una forma de blindar mi paz. Y la tierra, mi jardín secreto de Isabel, esa pequeña parcela que para ellos era un trozo de monte sin valor, la puse a buen recaudo. Con la ayuda de Ramón, establecí una estructura legal que aseguraba que esa tierra nunca podría ser vendida por mis hijos, ni por sus herederos. No podían tocarla, no podían especular con ella. La ligamos a un propósito, a un legado que trascendía el dinero. Era mi forma de proteger no solo el yacimiento de cuarzo, sino el alma de ese lugar, la memoria de mi padre y de Miguel, y todo lo que representaba para mí. La conexión con nuestras raíces, con la verdad de nuestra existencia. Además, y esto fue lo que más paz me dio, Ramón y yo trabajamos en la creación de una fundación a nombre de Miguel. Una fundación dedicada a la educación rural y a la agricultura sostenible. Quería que una parte significativa de esa fortuna, de ese tesoro oculto, sirviera para algo bueno. Para ayudar a la gente del campo, para preservar las tradiciones y el conocimiento que mis hijos tanto despreciaban. Era una forma de que el legado de Miguel, su amor por la tierra y su visión, perdurara más allá de nosotros. Y al hacerlo, sentí que, de alguna manera, estaba honrando la promesa que le hice en su lecho de muerte, aunque no de la forma en que él quizás imaginó. Mientras yo movía mis piezas en silencio, ellos seguían con sus vidas, ajenos a todo. Ricardo y Elena, y especialmente Marta, continuaban con su afán de escalar socialmente, de acumular bienes, de exhibir un éxito vacío. Venían al pueblo de vez en cuando, con esa misma incomodidad, con esas mismas preguntas veladas sobre mi patrimonio, sobre mis papeles. Creían que yo era una anciana senil, fácil de manipular, una carga que pronto desaparecería. No se daban cuenta de que, bajo mi aparente fragilidad, latía una determinación de hierro, forjada por años de sacrificio y dolor. Los observaba y en mi interior, una sonrisa amarga se dibujaba. Este plan, esta justicia silenciosa me devolvió la dignidad que creí perdida. Ya no me sentía una víctima, un objeto roto. Me sentía fuerte, capaz, dueña de mi vida. Las historias anticuadas de la abuela, esas que tanto despreciaban, eran ahora la base de mi fortaleza, la fuente de mi autonomía. La sabiduría del campo, la paciencia que la tierra me había enseñado, eran mis mejores aliadas. Comprendí que mi valor no residía en su aprobación, en su amor, sino en mi propia capacidad de levantarme, de protegerme, de construir mi propio camino de paz. Mi vida, mi trabajo, no habían sido en vano. Cada surco, cada hierba curativa, cada puntada en un jersey, cada peseta guardada con mimo, cada secreto compartido con Miguel, todo había tenido un propósito. No para que mis hijos se volvieran ricos y desagradecidos, sino para asegurar que yo, Isabel, pudiera vivir mis últimos años con la cabeza alta, con la conciencia tranquila y el alma en paz. Había cultivado mi propio jardín, no solo el de la tierra, sino el de mi espíritu, y ahora estaba lista para cosechar la serenidad que tanto anhelaba. Así, la anciana Isabel, la que había sido humillada en su propia mesa, se convirtió en la guardiana de su propio destino. Esperaba el momento en que la vida con su ironía particular les mostrara la verdad a mis hijos. Pero ya no era una espera dolorosa, llena de amargura. Era una espera serena, digna,
la de quien sabe que ha hecho lo correcto, la de quien ha sembrado bien y está lista para recoger lo que le pertenece. Había asegurado mi paz, mi futuro, y eso, para mí, era la verdadera victoria, el triunfo silencioso de la dignidad.